Si me confirma si ahí les aparece la plataforma de la Ahora sí, profe, universidad. aparece. Ahora sí, profe. Todavía no. Ah, bueno. Dale, muchas gracias. Entonces iniciamos hoy sobre las orientaciones y la clase de repaso de los contenidos para el segundo examen parcial. Bueno, en primer lugar, entonces tenemos nuestro examen de laboratorio que sería la próxima semana, el día lunes 2 de agosto, en el cual lo que van a realizar ese día sería una evaluación. Las clases que estuvimos desarrollando, o sea, más que nada sería identificar las muestras de la fecha, que son 4 prácticas, muestras que tenemos una descripción general, ¿verdad? Hola, Si tenemos, profe. por ejemplo, una célula de Discúlpame. levadura, tener en cuenta lo Sale que todo son las entrecortado. ¿Si podrías unidades. repetir? Sí, Profe, sale todo a entrecortado ver, lo que bueno, dijiste. Si podrías repetir de estamos, nuevo. ya. Sí, sí, menciono nuevamente. Para nuestra, para nuestro examen práctico, más que nada hay que tener en cuenta entonces las prácticas que desarrollamos. Identificar las muestras que vimos en el microscopio y tener en cuenta una descripción general de cómo es la célula. Si es procariota, eucariota y qué forma tiene la célula. Y qué aumento también, en qué aumento se observa esa muestra. Ahí se pudo escuchar, si me menciona de que salió de toda la orientación para el examen. Ahora sí se te escucha bien, profe. Hace rato no Ah, sale todo ah, entrecortado. bueno. Entonces, en primer lugar sería eso, ¿verdad? Teniendo en cuenta los grupos en el cual tenemos organizado, ¿verdad? El grupo de las 2 de la tarde, el grupo de las 3:30 y el grupo de las 17. Entonces, eso sería una parte del examen práctico. La otra parte del examen teórico, que es el que está calendarizado, tenemos el día 9 de agosto nuestro examen teórico, que sería también presencial, distribuido según los grupos de las prácticas. Sería también a las 2 de la tarde, las 15:30 y las 17. Acá en la plataforma, en el sector de la materia, tenemos entonces el segundo examen parcial y tenemos la guía de contenidos, así como el primer examen. En la guía de contenidos van a encontrar estas 2 unidades. Solamente 2 unidades se va a tener en cuenta para este segundo examen parcial. Ustedes están viendo también en pantalla el archivo de estos contenidos, si me confirman, por favor. Sí, profe. Bueno, genial. Igual está en la plataforma y van a poder descargar. Los contenidos son del capítulo de bacterias y el capítulo de la célula. En bacterias, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes puntos: la estructura de bacterias y arqueas, la reproducción de procariotas, las adaptaciones nutricionales y metabólicas y la filogenia de los dos dominios. Y en la unidad de organización de la célula se tiene la célula como unidad básica de la vida. Ahí se desarrolla la teoría celular, organización de la célula y también el tamaño.
Hay otro ítem que menciona células procariotas y eucariotas. Luego se tiene la descripción del núcleo de la célula. Posteriormente está otro ítem sobre organelos del citoplasma. Otro punto sería el citoesqueleto, el cual se desarrolla los tipos de fibras de citoesqueleto que son microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Y se completa el capítulo con moléculas que rodean las células. Igualmente esto vamos a estar mencionando. Vamos a aceptar a alguien más, me parece que está esperando. Ahí está. Profe, Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, sí, el examen del 9 va a ser completar o selección múltiple. va a ser, puede haber citar, puede ser selección múltiple y puede ser identificar una imagen también, así como tenemos en el capítulo. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos dos capítulos para el examen del 9 de agosto. Bueno, ahora vamos a empezar los puntos a tener en cuenta entonces en ambos capítulos. Yo les voy a compartir el archivo de las bacterias y arqueas. Acá nos menciona que las procariotas, que son organismos celulares, porque presentan una membrana, un citoplasma y también presenta un tipo de ácido nucleico, se Profe, considera discúlpame, dentro del grupo en de qué capítulo está? organismos celulares. Sí, eso está en el capítulo 25. Les menciono específicamente la página para tener en cuenta. Sería en la página 18. Acá le quiero aceptar a... Bueno, parece que salió. Bueno, entonces en el capítulo 25 menciona estas características. Se menciona que las procariotas son organismos muy pequeños que tienen un diámetro de 0,5 a 1 micrómetro. Nos menciona también sobre la longitud que presentan estos organismos. Dice que los organismos procariotas tienen varias formas. Pueden tener la forma de cocos, pueden tener la forma de bacilos, pueden tener la forma de espiroqueta, espirilo y vibrio. ¿A qué se refiere las formas de cocos? Que son, vamos a decir, células con forma redondeadas. ¿A qué se refiere la forma de bacilos? Que las células presentan formas alargadas, forma de bastones, podemos describir. Luego tenemos la forma de espiroqueta, que es una forma en espiral y flexible. Cuando decimos que tiene la forma de espirilo, es en espiral, pero es rígida. Y luego tenemos la forma de vibrio, que se puede escribir como una forma de coma, vamos a decir. Alguien está guardando, aquí les aceptamos y continuamos.
Bueno, entonces tenemos las formas de estos procariotas. Luego nos menciona el punto de que las células procariotas no tienen organelos encerrados en membrana, que es una de las características. Entonces presentan un nucleoide que podemos describir como una región del citoplasma en el cual se encuentra el ADN, que cuando hablamos del nucleoide es entonces una característica de procariota, o sea, de bacterias y arqueas. Acá en la página 518 tenemos las formas que presentan las bacterias. Bacterias cocos, entonces tenemos a la izquierda formas redondeadas. En el medio tenemos bacterias de tipo bacilos, que son alargadas, y también las espiroquetas, que tienen forma en espiral. Cuando estudiamos las bacterias del yogur, identificamos cocos, identificamos también en algunos bacilos, que son las formas más comunes. Los cocos también se pueden agrupar. Entonces podemos decir diplococos, estreptococos, estafilococos. Diplococos serían dos células juntas. Cuando hablamos de estreptococos sería en cadenas, y estafilococos sería en forma de grupos o racimos, podemos decir. Bueno, siguiendo con la característica a tener en cuenta en este capítulo, acá tenemos una imagen de adentro, presenta una red celular a la membrana, parte de la región. Y ese citoplasma sabemos que es una región, está lleno de un fluido que recibe el nombre de citosol, no es un espacio vacío. En el citoplasma podemos encontrar una región que llamamos nucleoide. Y el nucleoide se compone de proteínas y ADN. En el citoplasma también encontramos ribosomas, que es un organelo sin membrana. Encontramos también gránulos de almacenamiento. Estos gránulos de almacenamiento contienen lípidos, contiene glucógeno y también compuestos fosfatados. Y podemos encontrar también en forma externa unas prolongaciones. Cuando es larga, recibe el nombre de flagelo. Cuando las prolongaciones son cortas, recibe el nombre de fimbrias. ¿Cuál es la función de estas fimbrias? Sería la adherencia, o sea, las fimbrias permiten que una bacteria se adhiera a una superficie. Bueno, acá también podemos hablar de la pared celular que dijimos. En una bacteria la pared celular se compone de péptido glucano. Podemos diferenciar también a las bacterias gram positivas y gram negativas. Y aquí vamos a ver en una imagen más adelante justamente cómo se diferencian las bacterias gram positivas y gram negativas. Entre las características de este grupo de organismos se mencionan las cápsulas o capas mucilaginosas, que es la estructura que rodea la pared celular.
Luego, acá nos menciona las fimbrias, los pelos, también como estructuras de las bacterias. Acá tenemos en estas dos imágenes la diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, en forma rápida, la diferencia es que en una bacteria gram positiva, la célula se tiñe con un colorante llamado colorante de Gram. Y en una bacteria gram negativa, la célula no se tiñe con ese colorante llamado Gram. Estructuralmente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en una bacteria gram positiva se tiene una membrana plasmática y una gruesa pared celular de peptidoglucano, mientras que en una bacteria gram negativa se tiene una membrana plasmática, una delgada capa de peptidoglucano y se tiene otra vez una membrana exterior. Ahí vemos estructuralmente. En las bacterias gram positiva hay una membrana y una pared celular. En una bacteria gram negativa se tiene dos membranas y una delgada capa de peptidoglucano que forma parte de la pared celular. Bueno, en la descripción también se menciona de que algunas bacterias pueden sobrevivir a condiciones desfavorables al formar endosporas. Entonces, el término de endosporas se refiere a bacterias que forman unas estructuras muy resistentes al medio en el cual pueden sobrevivir. Eso puede estar relacionado a la falta de agua, por ejemplo, la falta de nutrientes, entonces pueden formar endosporas las bacterias. Aquí se menciona también que las procariotas pueden ser móviles y eso es gracias a la presencia de flagelos que ya mostramos en la imagen anterior. Bueno, otros puntos que hay que tener en cuenta les voy mostrando. Otro punto entonces sería la reproducción. En la página 521 se menciona la reproducción de procariotas. Acá hay que tener en cuenta que el tipo de reproducción común en bacterias, en procariotas, sería la fisión binaria. La fisión binaria entonces es un tipo de reproducción asexual que de forma sencilla se entiende que una célula, una bacteria, se divide o se parte en dos. Entonces forman dos células hijas. Entonces mencionamos un tipo de reproducción asexual porque no implica la presencia de gametos. No hay espermatozoide y óvulo en este tipo de reproducción. Se menciona también como un tipo de reproducción en bacterias la gemación, pero es una reproducción, dice, menos común o menos frecuente. Inclusive se puede hablar de fragmentación, en el cual la célula se parte en, vamos a decir, segmentos. También acá se habla de que las procariotas transfieren información genética. La transferencia genética en bacterias que se da mediante tres mecanismos: transformación, transducción y conjugación. Se nos va explicando en la página 522. Luego tenemos las
adaptaciones nutricionales y metabólicas de las procariotas. Acá tenemos entonces que en base a las formas principales de obtención de nutrientes, estos organismos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. ¿Qué significa el término de organismos autótrofos? Que son organismos que pueden usar compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono como fuente de carbono para fabricar sus moléculas, mientras que los organismos heterótrofos significan que obtienen los átomos de carbono a partir de compuestos orgánicos de otros seres vivos. Pero cuando hablamos de tipos de organismos según las adaptaciones nutricionales, se puede volver a clasificar los autótrofos y los heterótrofos también. Eso tenemos entonces un cuadro comparativo en la página 524. Acá tenemos el modo de reproducción, la fuente de energía, fuente de carbono y los ejemplos de organismos. Como modo de nutrición, dentro de organismos autótrofos tenemos dos tipos, fotoautótrofos y quimioheterótrofos. ¿A qué se refiere fotoautótrofos? Que la fuente de energía es la luz solar, fuente de carbono es el dióxido de carbono y los ejemplos de organismos serían cianobacterias y bacterias púrpuras sulfurosas. En este grupo de autótrofos, el otro grupo de organismos que podemos citar serían los quimioautótrofos, que son organismos que obtienen como fuente de energía químicos orgánicos. Fuentes de carbono sería el dióxido de carbono y los ejemplos serían proteobacterias, la mayoría son arqueas, como metanógenos, halófilos extremos también entran en este grupo. Bueno, como modo de nutrición están los heterótrofos y se vuelve a clasificar en dos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos. Los fotoheterótrofos son organismos cuya fuente de energía es la luz solar, la fuente de carbono sería compuestos orgánicos y los ejemplos serían bacterias púrpuras y verdes no sulfurosas. En el grupo de quimioheterótrofos serían organismos cuya fuente compuestos orgánicos la fuente de carbono también son compuestos orgánicos y aquí tenemos como ejemplos bacterias que son patógenos. O sea, en resumen podemos relacionar el término de con compuestos orgánicos en el grupo de heterótrofos y compuestos de bueno, luego tenemos la filogenia de los 225. Acá en resumen, en eucariotas, bacteria y arquea, y eso es sus colaboradores, título 1 del libro de Solomon. Bueno, acá vamos directamente a este cuadro comparativo de los tres dominios. Nos menciona el dominio bacteria,
el dominio arquea y el dominio eucaria. Sería la tabla 25.2 de la página 526. Acá lo que se hace es comparar las diferencias entre los tres dominios, teniendo en cuenta la envoltura nuclear, los organelos con membrana, el cromosoma, número de cromosomas, histones o histonas asociados con ADN. Las histonas serían proteínas. La presencia de peptidoglucano, la estructura de lípidos, el tamaño de los ribosomas, el ARN polimerasa, la traducción y también el crecimiento a cierta temperatura. Entonces, sin entrar mucho en detalle, se tiene en cuenta que la envoltura nuclear se encuentra ausente en bacterias y arqueas. Los organelos encerrados con membrana también se encuentra ausente en bacterias y arqueas. El cromosoma circular está presente en bacterias y arqueas. El número de cromosomas usualmente es 1 en bacterias y arqueas. Nos menciona también otras características para comparar en estos tres dominios. Y con eso se va completando justamente la información de este capítulo. Hay un apartado que también menciona los grupos de bacterias y grupos de arqueas. En el grupo de arqueas que nos mencionan las Crenarchaeota. Entre el grupo de las bacterias están las proteobacterias, cianobacterias, las bacterias gram positivas, y esos serían algunos grupos de procariotas. Hasta ahí sería el punto que interesa en el capítulo conocer, porque después está la parte de ecología que no corresponde más a nuestro interés. Bueno, en relación al capítulo de bacterias sería solamente esos ítems y luego pasamos entonces al repaso en el capítulo de organización y se encuentra en la página 75. Los puntos que vamos a tener en cuenta en este capítulo, en primer lugar, sería la célula unidad básica de la vida. Acá mencionamos entonces el concepto de célula. También hay que tener en cuenta qué dice la teoría celular. La teoría celular que tiene dos enunciados. Nos dice, en primer lugar, el primer enunciado, que las células son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. Y el segundo enunciado dice que todas las células proceden de otras células. La teoría celular, que fue propuesta por tres científicos, que son Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Una información que se puede agregar a la teoría celular o la información sobre la célula es lo que aportó August Weismann, que dice que se puede rastrear los antepasados de todas las células vivas actuales hasta tiempo. Bueno, luego, el otro punto a tener en cuenta en todas. Esto significa que el citoplasma, que puede tener organelos, o se puede decir orgánulos también, y según el tipo de célula, puede tener núcleo o nucleoide. Eso es lo que se resume en este punto. Luego nos dice que el tamaño celular es limitado. Entonces acá se habla de unidades de medida, que se utiliza el micrómetro,
Se utiliza también acá el nanómetro para estructuras de las moléculas, para medir las moléculas, el ADN, por ejemplo. También en la página 76 nos menciona las células. Las células eucariotas dice que tiene unas medidas de 10 a 30 micrómetros de diámetro en forma estandarizada, pero hay algunas excepciones. Una de ellas sería el óvulo humano. Ya también mencionamos en el capítulo anterior las dimensiones de las bacterias. Acá en forma genérica nos dice 1 a 10 micrómetros. Bueno, están estructuras también que pueden caracterizar a las células, que serían las microvellosidades. Nos menciona también el tamaño y forma que se adaptan a la función, o sea que pueden ser redondeadas, pueden ser alargadas, pueden ser estrelladas también. El punto que dice métodos para estudiar las células, eso ya estudiamos para el primer parcial, no se estudia más para el segundo parcial. Lo que está entonces en la página 77 no incluye, página 78 tampoco, página 79 tampoco, 80 tampoco incluye, y empieza el punto células procariotas y eucariotas en la página 81. Desde ahí vamos a considerar de vuelta el contenido. Nos menciona de vuelta acá los tipos de células, procariotas y eucariotas, que los orgánulos de células procariotas no presentan membranas. El organelo que se encuentra en procariotas, o sea, bacterias y arqueas, son los ribosomas, que también hay en eucariotas. Acá nos menciona también las estructuras de una bacteria que ya mencionamos en el capítulo 25. No hace falta mencionar y repetir de vuelta. Vamos a la estructura de una célula vegetal y animal que se encuentra entre la página 84 y 85. Tener en cuenta, una célula vegetal tiene pared celular, una gran vacuola. Una célula animal no tiene pared celular y también carece de cloroplastos que se encuentran en células vegetales. Vamos después a estudiar la estructura de una célula eucariota. Empezamos a mencionar el núcleo de la célula. El núcleo de la célula vamos a entender mejor con este esquema que se encuentra en la página 88. El núcleo de la célula se describe que tiene una envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Esas dos membranas se unen en algunos puntos que recibe el nombre de poro nuclear. Los poros nucleares tienen lo que llamamos complejo del poro. Toda la región interior recibe el nombre de nucleoplasma. El nucleoplasma tiene dos componentes, cromatina y nucleolo. La cromatina tiene proteínas y ADN y el nucleolo tiene proteínas y ARN. Así se resume entonces la estructura del núcleo. Luego tenemos la descripción de los organelos del citoplasma. En primer lugar nos menciona los ribosomas, que se encargan de sintetizar o fabricar las proteínas. Dice que tiene una subunidad mayor y una subunidad menor.
y que es el organelo más numeroso de una célula. Luego nos describe el retículo endoplasmático, el retículo y el rugoso. Acá tenemos también en la página estructura de una célula. Los granelos citoplasmáticos, entonces están los ribosomas, que mencionamos cuál es la función. El retículo endoplasmático se describe como una red de membranas internas que se divide en liso, que carece de ribosomas, y rugoso, que presenta ribosomas. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Es la de sintetizar lípidos. Y del retículo endoplasmático rugoso se encarga de fabricar o sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque está asociado a los ribosomas, y los ribosomas tienen esta función. Complejo de Golgi, que está formado por cisternas. Entre las funciones podemos decir que clasifica, modifica proteínas. Luego tenemos otro organelo que serían los lisosomas, son sacos membranosos que tiene la función de la digestión celular, que es típico en células animales. Las vacuolas, que son sacos membranosos que se pueden encontrar en vegetales, hongos, algas, tiene la función de almacenar materiales, residuos, agua y mantener la presión hidrostática. En protistas podemos encontrar las vacuolas contráctiles y las vacuolas alimenticias. Los peroxisomas, que también son organelos en las cuales se realizan reacciones metabólicas como la degradación de ácidos grasos. Las mitocondrias, que son organelos también membranosos y están relacionados a la respiración celular. Y los plastidios, que se pueden clasificar en amiloplastos, en cromoplastos. Por ejemplo, los amiloplastos, que contienen almidón, los cloroplastos, que contienen clorofila, y cromoplastos, que tienen pigmentos coloreados. Luego tenemos la descripción del citoesqueleto. Les menciono también para que tengan en cuenta. El citoesqueleto, que hay fibras de proteína, fibras de proteofilamentos intermedios. Acá se describe también las funciones que tienen cada uno de estas estructuras. Los microtúbulos, que contienen la proteína tubulina, que puede estar relacionado al movimiento de la célula, también a la división celular. Acá nos habla entonces de centrosomas, centriolos. Cuando hablamos del transporte, o más bien el movimiento de la célula, asociamos con cilios y flagelos. Los cilios, que son cortos, que miden de 2 a 10 micrómetros, y los flagelos, que miden aproximadamente 200 micrómetros. Luego tenemos los microfilamentos, que contienen la proteína actina. Nos menciona también la función justamente de esto, puede estar relacionado también a dar forma a la célula, al movimiento, también puede estar relacionado estas estructuras. Y los filamentos intermedios, que también ayudan a darle forma a la célula, que están formados por colágeno y glucoproteínas. Por último, el capítulo nos menciona las moléculas que rodean a la célula. Glucocálix, que es el conjunto de hidratos de carbono.
Acá tenemos también la matriz extracelular, que es la región que rodea a la célula. Acá también podemos hablar de la pared celular, que puede tener diferentes componentes. Celulosa, eh, peptidoglucanos en bacterias, por ejemplo. Organización de la célula. Bueno, ahora vamos a pasar entonces sobre las orientaciones para el examen, teniendo en cuenta estos dos capítulos. A ver.